Podría parecer lógico suponer que solo los adultos son capaces de cometer crímenes atroces, pero los niños pueden ser igualmente susceptibles de cometer actos que conmocionan y horrorizan. Desde un joven asesino que se burla abiertamente de la familia de la víctima en el tribunal, pasando por una pareja de asesinos que se jacta de su reciente asesinato en YouTube, hasta dos hermanos que matan a miembros de su familia con cuchillos para hacerse famosos en Internet. Estos son algunos de los niños más temidos en las cárceles de Estados Unidos. Empecemos por TJ Talane. El primero de la lista es un asesino cuya apariencia aparentemente inocente enmascara al verdadero monstruo que acecha debajo. Esta mano que apretó el gatillo que mató a tus hijos. Ahora se masturba con el recuerdo. Que os jodan a todos. El 27 de febrero de 2012, el pequeño pueblo de Chardon, Ohio, se sumió en la tragedia cuando un tiroteo en el instituto llevado a cabo por TJ Lane dejó a la comunidad conmocionada. Lane, un estudiante de 17 años de la escuela alternativa Lake Academy, entró esa mañana en la cafetería del instituto de Chardon con una sudadera en la que había escrito «Asesino» y armado con una pistola del calibre 22. El tiroteo comenzó justo cuando los estudiantes se reunían antes de empezar las clases. Sin mediar palabra, Lane abrió fuego, apuntando directamente a una mesa donde estaba sentado un grupo de estudiantes. En cuestión de instantes, 3 estudiantes resultaron heridos de muerte. Daniel Parmertor y Demetrius Hewlin, de 16 años, y Russell King Jr., de 17. Además, otros 3 estudiantes resultaron heridos, uno de los cuales sufrió parálisis permanente. Lane no era un desconocido para los alumnos del Instituto de Chardon, ya que había asistido al centro antes de trasladarse al programa de educación alternativa. El motivo de sus actos violentos sigue sin estar claro, aunque algunos informes sugieren que se sentía víctima o marginado. La respuesta al tiroteo fue rápida. Un profesor persiguió a Lane hasta la salida de la escuela y más tarde fue detenido por las autoridades cerca de su coche, aparcado a 1,5 kilómetros del lugar de los hechos. Las investigaciones posteriores revelaron que Lane había robado a su tío el arma utilizada en el tiroteo. Durante el juicio, el comportamiento de Lane fue notablemente desafiante e inquietante. Se presentó ante el tribunal con una camiseta en la que había escrito la palabra «killer», asesino. Sonrió con satisfacción e hizo gestos obscenos a las familias de las víctimas, sin mostrar ningún remordimiento por sus actos. En marzo de 2013, Lane fue condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, el 11 de septiembre de 2014, Lane, acompañado de otros 2 reclusos, se fugó de la institución correccional de Allen, en Lima, Ohio. Esta situación era especialmente alarmante, dado el historial delictivo de Lane. Durante las horas que duró la persecución, no se le encontró por ninguna parte, hasta que fue detenido 6 horas después. En marzo de 2016, en medio de una mayor preocupación por la seguridad, Lane fue trasladado al Centro Correccional del Sur de Ohio, en Lucasville, una prisión de máxima seguridad similar a una fortaleza diseñada para albergar a los reclusos más peligrosos. Una amiga de Lane habló con la CNN, describiéndolo como un adolescente muy normal, y expresó estar completamente conmocionada por el reciente incidente. Señaló que, aunque Lane a menudo parecía triste, por lo demás, parecía normal en su comportamiento cotidiano. Otro amigo compartió información sobre la vida escolar de Lane, revelando que sus compañeros se burlaban de él con frecuencia. Este acoso hizo que Lane se cerrara en banda y se mostrara reacio a compartir detalles personales o a hablar abiertamente de sus experiencias. Pero estos relatos plantean una cuestión fundamental. ¿Pueden las dificultades a las que Lane se enfrentaba en casa y el acoso justificar sus acciones? Alyssa Bustamante. ¿Ha visto algo como esto? Yo nunca lo he visto y espero no volver a ver otro caso igual. En un escalofriante episodio que conmocionó a la nación, Alyssa Bustamante, una joven de 15 años de Missouri, se hizo tristemente célebre como la Missouri Teen Thrill Killer. Su atroz acto consistió en el asesinato calculado de su vecina de 9 años, Elizabeth Olten. Alyssa Bustamante parecía una adolescente normal y corriente, pero su imagen en Internet revelaba un lado mucho más oscuro. Esta oscuridad oculta estalló el 21 de octubre de 2009, cuando Bustamante atrajo a su vecina de 9 años, Elizabeth Olten, al bosque. Allí estranguló a la niña, la degolló y la apuñaló en el pecho con un cuchillo de cocina. Tras el asesinato, Alyssa enterró el cuerpo de Elizabeth en una fosa poco profunda que había cavado a mano detrás de su casa. Este brutal acto parecía ser una manifestación de las fantasías más horribles de Alyssa. En sus perfiles públicos de MySpace y YouTube aparecían inquietantemente matar gente y cortar como sus aficiones,
lo que dejaba entrever los pensamientos violentos que albergaba. El día del asesinato, Alyssa escribió un diario en el que revelaba sus pensamientos homicidas y expresaba una escalofriante curiosidad por lo que se sentía al quitar una vida. Escribió: «Acabo de matar a alguien, los he estrangulado, degollado y apuñalado, y ahora están muertos. No sé cómo sentirme ahora». Fue increíble. Tan pronto como superas la sensación de «oh mi Gud, no puedo hacer esto», es bastante agradable. Estoy un poco nerviosa y temblorosa ahora mismo. Vale, ahora tengo que ir a la iglesia... LOL. La noche del 21 de octubre de 2009, después de que Patty Price denunciara la desaparición de su hija, Elizabeth Olten, la policía inició una búsqueda urgente. La investigación pronto condujo al domicilio de Alyssa Bustamante, donde las entrevistas con su familia y el descubrimiento de su diario, que contenía detalles incriminatorios, apuntaron a su implicación. Durante un riguroso interrogatorio, Bustamante fue presionada para confesar el crimen. Al principio intentó hacerse la inocente, pero luego la policía le dijo que habían encontrado el diario. «Tenemos tu diario. Hemos leído tu diario. Incluyendo la última entrada. Cuando se la presionó un poco más y sin tener a dónde ir, inicialmente admitió que había sido un accidente. Pero no duró mucho, ya que confesó haber cavado el agujero 5 días antes de la muerte de Elizabeth. Entonces, el investigador señaló que una autopsia revelaría exactamente cómo murió Elizabeth. La presionó aún más, preguntándole cómo la había matado. A lo que Alyssa confesó: «Yo, sí, le corté la garganta y ella murió, y la apuñalé». En su juicio de 2012, Alyssa Bustamante, juzgada como adulta a pesar de una infancia turbulenta, se declaró culpable de asesinato en segundo grado para evitar una cadena perpetua sin libertad condicional. Esto significa que existe la posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Sin embargo, una condena adicional por acción criminal armada significa que incluso si consigue la libertad condicional en 2024, se enfrenta a otros 30 años, lo que empuja su liberación más temprana posible a 2054, a la edad de 60 años. El próximo niño asesino es Lionel Tate. 2 niños se quedan solos jugando y una niña de 6 años acaba muerta. ¿Fue simplemente un juego de niños que salió terriblemente mal o hubo algo más siniestro? El 28 de julio de 1999, en el condado de Broward, Florida, Lionel Tate, de 12 años, se encontró solo con su prima Tiffany Eunick, de 6 años. Aquel día acabó trágicamente con un suceso que convertiría a Tate en el estadounidense más joven condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. «Tengo un hijo. Parece que no respira. Intenté hacerle RCP. ¿Puede ver si respira o no?» «No, no respira. ¿Estás junto a ella ahora?» «Sí, Ella tiene algo de comida y eso es todo lo que estaba saliendo de su boca». Esa noche, mientras Kathleen Grosset Tate descansaba en el piso de arriba, dejó a Tiffany Eunick al cuidado de su hijo, Lionel Tate. Poco después, Tate alertó a su madre de que Tiffany no respiraba. La investigación reveló más tarde que la niña presentaba graves contusiones y lesiones similares a las de un impacto de vehículo, incluida una fractura de cráneo, una costilla rota y una hemorragia interna. Sin embargo, Tate alegó que las lesiones se debían a la imitación de movimientos de lucha libre. Durante el juicio, la defensa de Tate presentó el argumento de que la muerte de Eunick fue un trágico accidente, sugiriendo que el niño de 12 años, que pesaba 170 libras, simplemente intentaba imitar los movimientos de lucha libre de sus héroes televisivos con Tiffany, que solo pesaba 48 libras. Sin embargo, su defensa no logró convencer al jurado. En enero de 2001, cuando Tate solo tenía 13 años, fue condenado por asesinato en primer grado. Según la ley de Florida, Tate fue condenado por asesinato en primer grado sin necesidad de que el jurado creyera que tenía intención de hacer daño. La ley estipula que cometer a sabiendas un acto que pueda lesionar a un niño, con resultado de muerte, se califica de abuso de menores y desencadena la regla del asesinato en primer grado. Durante la sentencia, el juez Joel T. Lazarus señaló que esta norma se aplicaba incluso sin pruebas de que Tate tuviera intención de matar o fuera consciente de la posibilidad de causar daños. Incluso llegó a decir que la decisión no era enteramente suya. En consecuencia, Tate fue condenado a cadena perpetua sin necesidad de que la fiscalía demostrara su intención o comprensión de las consecuencias letales de sus actos. Es comprensible que la sentencia suscitara polémica, dado que Tate solo tenía 12 años en el momento del asesinato, mientras que su víctima solo tenía 6 años. Finalmente, la cadena perpetua de Tate fue anulada en 2004
por un tribunal de apelación que consideró que no se había evaluado adecuadamente su competencia mental antes del juicio. En consecuencia, Tate salió de prisión en virtud de un acuerdo de culpabilidad en enero de 2004, en el que admitía haber cometido asesinato en segundo grado, a cambio de 1 año de arresto domiciliario y 10 años de libertad condicional. Aunque esto supuso un nuevo comienzo para Tate, que entonces tenía 16 años, sus problemas legales continuaron. En 2005, se enfrentó a cargos por robo a mano armada, y una violación de la libertad condicional en 2006 le llevó de nuevo a prisión. El 19 de febrero de 2008, Lionel Tate se declaró inocente de los cargos de robo y fue condenado a 10 años de prisión. Esta condena se fijó para que se cumpliera simultáneamente con una condena de 30 años que recibió por violar su libertad condicional. Actualmente, Tate cumple condena en el centro penitenciario de Charlotte. Hermanos Bever. Este caso es reconocido como el acto más mortífero de crimen y asesinato en masa en Broken Arrow, a menudo referido como la masacre de la familia Bever. Lo que estoy a punto de compartir con ustedes les producirá escalofríos. Para los hermanos Bever, el afán de hacerse famosos impulsó sus acciones demenciales. La detective Rihanna Russell, que entrevistó al hermano menor, Michael, declaró: querían matar al menos a 50 personas, querían ser famosos, querían una página en Wikipedia, querían cobertura mediática. Por desgracia, la trágica serie de acontecimientos comenzó la noche del 22 de julio de 2015 en su casa de Broken Arrow, Oklahoma. Robert, de 18 años, y Michael, de 16, habían acumulado en secreto una colección de cuchillos que utilizaban para atacar a los miembros de su familia. La espeluznante experiencia comenzó cuando Michael atrajo con engaños a su hermana a un dormitorio con el pretexto de mostrarle algo en un ordenador. A continuación, Robert le tendió una emboscada, hiriéndola gravemente en la garganta y apuñalándola varias veces. Los disturbios alertaron a su madre, April, de 44 años, que fue brutalmente atacada por Robert. Sufrió al menos 48 cuchilladas al enfrentarse a él y murió en el acto. Los hermanos continuaron su violenta juerga de habitación en habitación. Su padre, David Beaver, de 52 años, sufrió 28 puñaladas y numerosos traumatismos por objeto contundente. Su hermano menor, Christopher, de solo 7 años, recibió 6 puñaladas. A continuación, los hermanos atacaron a su hermana Victoria, de 18 años, asestándole 18 puñaladas en el cuello, el pecho, la espalda y la parte superior del brazo. En medio del sangriento caos, Daniel, de 12 años, consiguió encerrarse en una habitación y llamar al 911 para pedir ayuda. Sin embargo, Michael, que actuó como víctima, le engañó para que abriera la puerta. Una vez dentro, los hermanos apuñalaron a Daniel 9 veces. La rapidez mental de Daniel y su llamada de auxilio fueron cruciales para salvar a sus hermanas Autumn, de 2 años, y Crystal, de 13. Cuando la policía llegó rápidamente al lugar, los hermanos huyeron por la parte trasera de la casa, pero pronto fueron localizados por un K-9 de la policía en una zona boscosa cercana. Y luego Crystal Bever, superviviente de la masacre de la familia Bever, identificó a sus hermanos mayores Robert y Michael como los autores, lo que les llevó a ser acusados de 5 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de asalto con intención de matar, de los que se declararon inocentes. En 2016 y 2018, Robert y Michael Bever fueron declarados culpables de todos los cargos por la masacre de la familia Bever, recibiendo múltiples cadenas perpetuas. Robert fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, mientras que Michael, debido a su corta edad, recibió cadena perpetua con posible libertad condicional, aunque su puesta en libertad es altamente improbable. Arroyo Celestial. Veamos ahora el caso de una chica de 15 años que acabó con la vida de Ana Vázquez Rodríguez de una forma bárbara. Arroyo, que se había mudado recientemente a la casa de su tío abuelo en la calle Johnson, vivía allí con Ana Vázquez Rodríguez y su nieto. La casa, donde ya había tensiones, se convirtió en el escenario de un violento crimen. El 6 de octubre de 2019, el tío abuelo de Arroyo había planeado un viaje a Nueva York para asegurar los documentos legales para su custodia, pero se retrasó debido a problemas con el coche, lo que causó a Arroyo una importante frustración y agitación a medida que avanzaba el día. Arroyo, incapaz de contener su creciente impaciencia, cogió unas tijeras de la cocina y entró en el dormitorio de Ana Vázquez Rodríguez, donde desencadenó un brutal ataque, apuñalando 70 veces a la mujer de 68 años, postrada en cama. En el momento de este horrible acto, la única otra persona presente en la casa era el nieto de la víctima, que estaba jugando a un videojuego, con auriculares, completamente ajeno a la tragedia que se estaba desarrollando. Tras el asesinato, Arroyo se duchó,
Tiró su ropa manchada de sangre a un contenedor cercano y luego informó fríamente al nieto de que su abuela no se encontraba bien. Al descubrir la horrible realidad, el nieto llamó inmediatamente al 911 y la policía no tardó en llegar al lugar de los hechos. El gran avance en la investigación se produjo cuando las imágenes de videovigilancia facilitadas por la Autoridad de Vivienda de Fall River mostraron a Arroyo deshaciéndose de la ropa, contradiciendo su afirmación inicial de que estaba fuera con el perro y había visto a un hombre enmascarado huyendo del lugar. Una vez detenida, Arroyo cambió de actitud e hizo varias declaraciones incriminatorias de forma espontánea. Heavenly Arroyo estaba de pie en un tribunal de Fall River, sonriendo y revolviéndose el pelo mientras se enfrentaba a una acusación de asesinato. Cuando la llamaron por su nombre, la respuesta de la adolescente sorprendió a todos. Celestial Arroyo. Ese soy yo. En 2023, Arroyo, que entonces tenía 18 años, se declaró culpable el martes en el Tribunal Superior de Fall River de asesinato en segundo grado. Fue condenada por el juez René Dupuis a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 19 años. Sierra Halseth. ¿Cómo acaba un adolescente cometiendo un asesinato tan brutal? Mientras que los hermanos Bever buscaban la atención de los medios de comunicación a través de crímenes atroces, este caso en particular explora la dinámica de la rebelión adolescente, que implica a una joven y a su novio. A la sombra de una batalla por la custodia entre Daniel Halseth y su primera exmujer, la ex senadora estatal Elizabeth Halseth, ahora Elizabeth Helgelien, se desarrolló una escalofriante trama. Sierra Halseth, que entonces tenía 16 años, y su novio de 18, Aaron Guerrero, estuvieron juntos brevemente antes de que su relación se viera truncada por sus padres, que descubrieron el plan de la pareja de huir a Los Ángeles. El 8 de abril de 2021, Sierra y Aaron se prepararon para un acto violento comprando una sierra circular, hojas de sierra, lejía, líquido para encendedores, guantes y un paño de limpieza en tiendas cercanas a la casa de Daniel Halseth. Al día siguiente, el cuerpo brutalmente mutilado de Halseth fue encontrado en su garaje, y la autopsia reveló más de 70 puñaladas en la cabeza, el cuello y el torso. El horror fue aún mayor cuando sus restos, metidos en un saco de dormir, fueron prendidos fuego, dejando su cuerpo carbonizado de pies a cabeza. La desfachatez de la pareja fue más allá del asesinato. Subieron un vídeo a YouTube que dejó atónitos a los espectadores. En una impactante declaración, Guerrero anunció: «No sé qué decir. Bienvenido de nuevo a nuestro canal de YouTube día 3. Día 3 después de asesinar a alguien. ¡Wow! No pongas eso en la cámara». Su huida de la justicia fue efímera, ya que fueron detenidos en Salt Lake City poco después de que el vídeo saliera a la luz. El 26 de mayo de 2022, Guerrero y Sierra Halseth afrontaron las consecuencias de sus actos, declarándose culpables de 9 cargos, entre ellos asesinato, incendio provocado y robo. Ambos fueron condenados a penas de entre 22 años y cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional. En la sentencia, Sierra no ofreció disculpas, mientras que Guerrero sí lo hizo. Roxana Sikorsky. En un caso que conmovió a la comunidad suburbana de Plymouth, Michigan, Roxana Sikorsky, de 15 años, y su novio adulto se enfrentaron a graves cargos por conspirar para asesinar a su familia. La historia de Roxana Sikorsky es trágica, y comienza con su adopción de Polonia a la edad de 4 años, junto con sus 2 hermanos, por la familia Sikorsky. Los malos tratos a los que fue sometida en su infancia hicieron que se le diagnosticara un trastorno reactivo del apego, que le dificultaba establecer vínculos afectivos con sus cuidadores. A los 15 años, en octubre de 2014, la vida de Roxana dio un giro oscuro bajo la influencia de su novio de 23 años, Michael Rivera. Rivera, mucho mayor que ella, manipuló a Roxana y urdió un plan para asesinar a los miembros de su familia, contrarios a su relación. Llegó incluso a enviar a Roxana instrucciones detalladas sobre cómo llevar a cabo los asesinatos, incluido un diagrama médico para asegurarse de que apuntaba a zonas vitales. Esa noche, Roxana atacó a su hermano menor con un cuchillo de filetear, apuntándole al cuello, pero afortunadamente sobrevivió. Los gritos de su hermana alertaron a los padres y Roxana huyó por una ventana. Se reunió con Rivera y se escondieron en el suroeste de Detroit, pero pronto fueron localizados por la policía. Debido a la naturaleza premeditada de sus acciones, los fiscales acusaron a Roxana como adulta. En marzo de 2016, un tribunal de Detroit la condenó a entre 10 y 20 años de prisión por la conspiración para matar a su familia, mientras que Rivera recibió cadena perpetua en 2015. Los padres de Roxana quedaron desolados por la decisión del tribunal. No creían que ella tuviera realmente la intención de hacerles daño,
y sentían que había sido coaccionada para aceptar el acuerdo de culpabilidad sin su opinión. La madre de Roxana, Lorena Sikorsky, expresó su angustia. Necesita desesperadamente ayuda psicológica continuada. Todavía es frágil y una prisión para adultos destrozaría su delicado mundo. ¿Cómo va a ayudarla que la condenen como adulta? ¿Es esto justicia? Roxana también compartió su versión de la historia. Va, cortada como una rodaja de tomate. Estoy como... ¿Qué quieres decir? Él va, en el cuello. Me manda una foto de la arteria y es justo aquí donde se hace eso. Eric Smith. Este es el caso que ocupó los titulares nacionales en Estados Unidos. No pasa nada, mamá. Iré solo. Fueron las últimas palabras que Doreen Robbie escuchó de su hijo Derrick Robbie, de 4 años. Veamos más de cerca este sonado caso. En un día de verano aparentemente normal, el 2 de agosto de 1993, la tranquilidad de Savona, Nueva York, se vio destrozada por un devastador acto de violencia. Eric Smith, de 13 años, se encontró con Derrick Robbie, de 4, que se dirigía a un campamento de verano en el parque local. En un giro siniestro, Smith atrajo al niño a una zona boscosa aislada con el pretexto de mostrarle un atajo. Allí acabó despiadadamente con la vida del joven, primero estrangulándolo hasta que se desmayó y luego dejándole caer una gran roca sobre la cabeza. Luego cogió Kool-Aid de la fiambrera de Robbie y se lo echó en las heridas abiertas. Más tarde ese mismo día, la realidad de la oscura tragedia se desveló cuando la madre de Derrick llegó al parque para recogerlo, solo para descubrir que nunca había llegado al campamento. Horas después, los buscadores descubrieron el cadáver de Derrick en el bosque, a pocos metros del parque. Y como el agresor seguía libre, los habitantes de Savona temían por la seguridad de sus propios hijos. ¿Quién iba a decir que se trataba de un Eric Smith de aspecto aparentemente inocente? El 8 de agosto, abrumado por la culpa, Eric confesó a su madre que había matado a Derrick. Esa noche, la familia Smith informó a la policía. «Sabes, cuando se hizo esta cosa terrible, creo que todo el mundo, incluido yo mismo, pensó que era un adulto, y cómo podría alguien hacer una cosa tan terrible, terrible». Posteriormente, Eric fue juzgado como adulto, lo que le convirtió en el acusado de asesinato más joven de la historia del estado de Nueva York. Durante el juicio, los especialistas le realizaron numerosas pruebas médicas, entre ellas evaluaciones de sus funciones cerebrales y niveles hormonales, pero no encontraron anomalías que pudieran explicar sus actos violentos. Los expedientes judiciales señalan que Eric, a menudo aislado y acosado por su aspecto, tenía dificultades sociales. Una semana después de su confesión, Eric fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y condenado el 7 de noviembre de 1994. Con solo 14 años, Eric fue condenado a la pena máxima disponible para delincuentes juveniles en aquel momento, de 9 años a cadena perpetua. Eric Smith pasó casi 3 décadas entre rejas. Durante su estancia en prisión, a Smith se le denegó la libertad condicional en múltiples ocasiones, y la Junta de Libertad Condicional citó con frecuencia su preocupación por su reinserción en la sociedad. A lo largo de los años, Smith se sometió a varios programas de rehabilitación y expresó repetidamente su arrepentimiento por sus actos. En 2021, tras numerosas audiencias, Eric Smith obtuvo finalmente la libertad condicional y salió de prisión. Joshua Phillips. Crecer en la cárcel. He visto muchas cosas oscuras y he estado en algunos lugares oscuros. Muchas veces a lo largo de este viaje, estuve terriblemente cerca de acabar con mi vida, solo para escapar de todo ello. Este es el caso de Joshua Phillips, que ingresó en prisión cuando era un niño, en 1999, a la edad de 15 años, y ahora se ha convertido en un hombre hecho y derecho. ¿Su delito? Condenado por asesinato en primer grado por la muerte de Maddie Clifton, de 8 años. El 3 de noviembre de 1998, en el barrio de Lakewood, en la zona sur de Jacksonville, su madre denunció la desaparición de Maddie Clifton, de 8 años. Maddie había estado jugando fuera de su casa cuando desapareció, lo que desencadenó una respuesta inmediata y generalizada de la comunidad. Se distribuyeron folletos y se organizaron grupos de búsqueda, a los que acudieron más de 400 voluntarios locales que buscaron incansablemente en la zona cualquier señal de la niña desaparecida. Phillips también formó parte de ese equipo de búsqueda. A pesar de estos esfuerzos, pasó una semana sin que hubiera rastro de Clifton. Entonces, el 10 de noviembre, se hizo un descubrimiento sorprendente. La madre de Joshua Phillips, de 14 años, vio una mancha de humedad en el suelo de la habitación de su hijo. Al investigar más a fondo, descubrió el cuerpo de Maddie Clifton escondido en la habitación. Conmocionada, huyó de la casa y alertó a las autoridades, lo que condujo a la detención de su hijo en su escuela apenas unas horas después. Y pocas horas después de ser arrestado, confesó el asesinato.
Tengo que advertirles que los siguientes detalles del asesinato de Maddie son perturbadores. Se recomienda discreción a los espectadores. El 3 de noviembre de 1998 tuvo lugar una trágica secuencia de acontecimientos que cambió la vida de Joshua Phillips y de otras personas de su entorno. Según Phillips, Maddie Clifton, de 8 años, fue a su casa a jugar al béisbol. Phillips, que sabía que no se le permitía invitar a amigos cuando sus padres estaban fuera, aceptó jugar. El juego dio un giro catastrófico cuando Phillips golpeó accidentalmente a Clifton en el ojo con la pelota de béisbol, causándole una herida importante. Presa del pánico y temeroso de la reacción de su padre tenía antecedentes de alcoholismo y era estricto, Phillips arrastró a Clifton al interior de su casa en un intento equivocado de controlar la situación. Una vez dentro, el pánico se apoderó de Phillips. Para acallar los gritos de Clifton, la golpeó con el bate de béisbol. Luego la escondió bajo la base de su cama e intentó actuar con normalidad cuando su padre llegó a casa. Al darse cuenta más tarde de que Clifton seguía viva y oír sus gemidos, la respuesta de Phillips fue drástica y fatal. Atacó aún más a Clifton, cortándole la garganta y apuñalándole el pecho varias veces con un cuchillo de una herramienta Leatherman, lo que finalmente le causó la muerte. Además, utilizaba ambientadores para enmascarar el olor del cuerpo en descomposición. Tras el asesinato de Maddie Clifton, de 8 años, Joshua Phillips, de 15 años, fue acusado como adulto de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, evitando la pena de muerte debido a su edad. Según las últimas actualizaciones, Joshua Phillips, que ahora tiene 40 años, sigue encarcelado en el correccional de Cross City. Gracias por ver este video. Consulta ahora las fichas en pantalla para conocer más historias.